Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un conocido, pues este amplificador ya se presentó hace unos meses, en la que vimos pues una descripción del equipo y una vista general de cómo estaba construido. Pero ahora se presenta el problema una vez que está en funcionamiento. Bueno, pues se presenta el problema de las salidas. La salida de altavoz, tenemos un problema con las impedancias. Como vemos, tiene una salida común, o cero, una de 40, otra de 83, otra de 100 y así hasta la de 500 ohmios. Que como vemos, ninguna coincide con el estándar actual de 4, 8 o 16 ohmios. Entonces ahora se plantea el problema de dónde conecto la salida, dónde conecto mi altavoz. Bueno, pues hay gente que recomienda o que dice que él conecta varios altavoces entre el 0 y el 40 en serie o en paralelo, los combina de forma que obtiene una impedancia total de altavoces de 40 o 80 o 100 ohmios, o sea, combinando varios altavoces. Pero lo que vamos a ver aquí es cómo solucionar esto de una forma un poco más profesional. Que no tengas que estar conectando 8 o 10 altavoces con el único objetivo de equilibrar las impedancias, puesto que hay una solución mucho más profesional y es la que vamos a plantear aquí hoy. Y es que consiste, tal y como indica el fabricante, como vemos en su hoja de datos del fabricante, vemos que las salidas, vemos que dispone de 7 impedancias de salida distintas, ¿vale? Y están situadas en la parte posterior del amplificador, pudiéndose efectuar múltiples combinaciones de altavoces, siempre que el conjunto de los mismos tenga una impedancia que se adapte a cualquiera de las impedancias de salida del amplificador. Bien, si seguimos leyendo, dice que todos los altavoces deberán ir equipados con su transformador de línea de 500 ohmios. Vale, pues aquí lo que se trata es de buscar un altavoz, o mejor dicho, de acoplar las impedancias, pero vamos a utilizar un transformador de potencia considerable, este es de 50 vatios, un transformador capaz de manejar la potencia que tiene este amplificador. Este transformador tiene distintas entradas para 20, 30, 40 y 50 vatios, que según vemos en la hoja de datos del transformador, del fabricante, vemos que para 50 vatios la impedancia es de 200 ohmios, para 40 vatios 250 ohmios, para 30 vatios 333 ohmios y para 20 vatios 500 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos para una potencia máxima de 50 vatios, que es lo que pretendemos aprovechar al máximo la potencia, 50 vatios necesitamos 200 ohmios. Bien, entonces aquí tenemos entre 0 y el resto de salidas, no tenemos ninguna que nos dé los 200 ohmios que necesitamos. Pero
Si el 0 y el 40 lo unimos y conectamos entre 0, 40 y 250 ohmios, ya tenemos 210, que es mucho más próxima a los 200 ohmios que necesitábamos para los 50 vatios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Colocar un transformador, aprovechando la potencia máxima del amplificador. Este transformador es capaz de manejarla. Conectaremos entre la salida de 0,40 y 250 ohmios el primario del transformador con los cables rojo, rosa y negro, y la salida, que tenemos 0, 4 ohmios y 8 ohmios, la vamos a conectar a un pequeño conmutador, la entrada 4 y 8, y la salida la vamos a obtener a través de un conector estándar para altavoz, en el que vamos a poder conectar tanto altavoces de 4 como de 8 ohmios, previamente seleccionando la impedancia adecuada con un conmutador. Todo esto lo vamos a montar en la parte trasera del amplificador, que como vemos, pues tenemos aquí, supongo que se pueda ver, entre el transformador de salida y este blindaje de los conectores de entrada, pues aquí tenemos espacio, incluso aprovechando esta parte encima del transformador, que tenemos como 2 centímetros o 2 centímetros y medio. Vamos a aprovechar el total del espacio para poner el transformador, adaptador de impedancias, aquí, y el conector de salida y el conmutador, pues a continuación, aquí. De forma que quede todo en el panel trasero, todo accesible para poder manejar desde aquí. Bueno, pues para iniciar los trabajos de la implementación de una salida estándar o estandarizada de 4 y 8 ohmios, vamos a utilizar el conector, que ya lo tenemos marcado aquí, donde van a ir los taladros, y aquí donde va a ir el taladro del conmutador 4, 8 ohmios. Vamos a realizar los taladros y vamos montando todos los, tanto el transformador como el conmutador, como el conector de altavoces. Bueno, pues ya tenemos parte de los taladros marcados. Vamos a empezar, como es una chapa metálica, pues vamos a empezar con una broca para metal, una broca fina primero, y posteriormente ya terminaremos con esta broca para hacer los taladros finales. Bueno, pues ya tenemos la primera sección del trabajo hecha, la primera parte del trabajo hecha. Aquí es donde va a ir el conector de altavoz, y aquí es donde irá el pequeño conmutador para conmutar entre 4 y 8 ohmios de impedancia de salida. Vamos a hacer este taladro. Pues igual vamos a medir el diámetro con el calibre. Medimos el diámetro y vemos que son 6 milímetros. Pues trasladamos ese taladro al panel trasero y ponemos el conmutador de impedancias. Bien, pues ya tenemos la totalidad de los taladros hechos. Tenemos estos dos para la sujeción del transformador,
este para el conmutador 4 8 ohmios y este para el conector de salida de altavoces. Vamos a ir montando todos los elementos. Aquí le he añadido un cartón aislante. Los viejos del oficio sabrán de qué tipo de cartón se trata. Es un cartón aislante que se utilizaba muy a menudo en transformadores y en equipos antiguos. Bueno, pues este cartón, la única finalidad que tiene es aislar estos dos contactos, porque por aquí, justamente por aquí, tienen una parte que podría estar expuesta y hacer un contacto aquí al chasis. Entonces, pues para evitarlo, vamos a interponer este cartoncillo, que ya digo que es de sobra conocido por los viejos del oficio. Bueno, pues aquí podemos apreciar, una vez quitado el cartoncillo aislante, lo que os he comentado de que había una parte que podría llegar a rozar con el chasis. Entonces, pues la mejor forma es evitar posibles complicaciones añadiéndole una placa aislante. Pues así quedaría montado el conector de salida y el conmutador de impedancias para seleccionar la impedancia 4 u 8 ohmios. Vamos a montar ahora el transformador. Por dentro ya vemos cómo queda. Vamos a montar el transformador y hacemos las conexiones. Ya tenemos el transformador de salida puesto, que como vemos, pues ahí ha quedado acoplado en su sitio bastante bien. Es el único sitio que estaba prácticamente libre. Y ahora pues vamos a realizar las conexiones de las salidas del amplificador en baja impedancia. Ya vemos que este es el común, 4 ohmios y 8 ohmios, para una salida más o menos estandarizada de un viejo amplificador de válvulas. El único inconveniente, que como ya veis, pues es un equipo pesado, que no sé lo que pesará. Por aquí tengo la hoja de características, pero debe rondar fácilmente los 8 o 9 kilos. Pues le hemos añadido 1 kilo más de peso al poner el transformador. O sea que si ya de por sí era pesado, con dos transformadores que tenía bastante grandes, tanto el de alimentación, que es enorme, y el de salida para las impedancias que tenía, que no nos servían para esta época en la que estamos viviendo, que se utilizan impedancias de 4, 8 o 16 ohmios, pues las impedancias que tenía no nos servían, no nos eran válidas. Y así vamos a conseguir aprovechar un viejo amplificador a válvulas, que como vemos es un equipo de bastante calidad. Vamos a conseguir aprovecharlo, pues añadiendo un transformador que nos va a solucionar el problema de forma profesional y de forma adecuada, sin la necesidad de estar añadiendo 8 o 10 o 12 altavoces y conectarlos de forma que siempre nos den una impedancia adecuada al amplificador. Pues así ya conseguimos tener una salida adaptada de las altas impedancias de las válvulas de salida, las conocidas L34, que lleva dos con salida en contrafase. La vamos a conectar en una salida estándar de 4 u 8 ohmios. Bueno, vamos a hacer el cableado, que como vemos tenemos aquí el conmutador,
y la salida de altavoces. Vamos a hacer el cableado, que es muy sencillo. Las salidas 4 y 8 ohmios irán a los extremos del conmutador, el central irá al positivo y el negro, que es el común, directamente a la salida al negativo. Bueno, vamos a hacerlo y ahora lo vemos. Aquí ya tenemos las conexiones hechas. Ya vemos las soldaduras. Falta de poner y proteger un poco las soldaduras con termorretráctil. Pues ya vemos las conexiones de 4 y 8 ohmios que van a los extremos del conmutador. El central va a la salida roja, positivo, y la negra, que como vemos va del común hacia la salida negra, negativo. Bueno, pues entonces vamos a proteger con termorretráctil todas las soldaduras, todas las conexiones, de forma que tenga un aspecto pues más protegido y más saludable y más visible. Vamos a hacerlo y ahora lo vemos. Y así es como quedaría una vez terminado con todas las conexiones realizadas y todas las conexiones terminadas. Bueno, pues vamos a hacer unos rótulos para la salida y el conmutador para tener claro qué función tiene cada uno. Pues así quedaría. Como vemos, pues se ha rotulado de forma que no haya dudas en la conexión. Yo creo que está suficientemente clara como para que no haya dudas. Bueno, pues hecho todo el tema de conexiones, lo podemos dar por terminado a falta de una prueba real de sonido, que dada la potencia del amplificador, pues no la puedo hacer aquí, porque aquí en casa no puedo conectar esta potencia porque molestaría, pero sí es posible hacerla en otro sitio. Por lo tanto, la vamos a hacer en otro sitio y vamos a comprobar el funcionamiento de nuestra adaptación. Bueno, pues lo que sí podemos hacer es conectar una fuente de sonido, conectar el generador de funciones a varias frecuencias y ver la salida del amplificador a través del osciloscopio. Eso sí que lo podemos hacer y lo podemos hacer aquí sin muchas molestias para nadie. Vamos a conectar el generador de funciones y vamos a mirar en el osciloscopio cómo trabaja a varias frecuencias. Desde aquí tenemos otra vista inversa, desde el lado contrario del amplificador, de cómo ha quedado la modificación que hemos hecho. Aquí tenemos el generador de funciones ajustado a una frecuencia de aproximadamente de 500 Hz, que es la señal que vamos a inyectar al amplificador a través de su entrada de sonido. Y aquí tenemos el osciloscopio, que va a ser el que nos va a mostrar la forma de onda de la señal amplificada. Y para ello, pues encendemos el amplificador, lo ponemos en marcha, el volumen lo tenemos al mínimo
Y aquí, bueno, subimos un poquito hasta que empieza, ahí lo hemos visto, hasta que empieza la salida. Ahí vemos que aumentamos el volumen y bajamos el volumen, de forma que al máximo, bueno, ahora mismo estaría, como vemos en el osciloscopio, está a 20 voltios por división, y tenemos el amplificador justamente a la mitad del volumen. Pero vemos que a mitad del volumen, pues la señal es bastante limpia, no tiene distorsión, lo que nos indica la buena calidad de la señal amplificada. Bueno, pues podríamos variar también la frecuencia. En este caso, en vez de 500, pues la podemos variar. Y vemos que la distorsión no aparece prácticamente por ningún lado. Es una señal limpia. Vamos variando la frecuencia. Es una señal limpia, lo que nos indica que nuestro amplificador está bastante bien. Bueno, ahí vemos la rectificadora a pleno rendimiento, así como las dos L34 también a pleno rendimiento, así como el gran transformador de alimentación que tiene el amplificador. Cuando manipuléis este tipo de amplificadores, tened mucho cuidado porque, si veis, aquí pone 420 voltios, que una vez rectificado y filtrado, se puede aproximar bastante a los 600 voltios. Bueno, pues apagamos el equipo. Ya hemos visto que funciona y funciona bien, funciona de forma correcta, por lo que vamos a dar por terminado en este momento la prueba de, bueno, la prueba y la adaptación que hemos hecho de nuestro amplificador. Bien, pues espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. The loving in my heart won't break today. I never wanna say that we are through. I'm holding on to what we still have left.